noches. Hoy vamos a hablar de trauma craneoencefálico. Yo soy el doctor Carlos Alfredo Estrada Peña, soy residente número de segundo año de cirugía general del Hospital General de San Juan de Dios. Como índice de la charla del día de hoy, vamos a hablar de la valoración y manejo del paciente politraumatizado, dentro del cual vamos a hablar de la organización del equipo de trauma, la evaluación y manejo primario, la vía aérea y control de la columna cervical, la ventilación del paciente, circulación y control de la hemorragia que pueda existir dentro del paciente, la valoración neurológica del paciente, el manejo del dolor, evaluación y manejo secundario, reevaluación primaria, anamnesis, examen físico detallado por sistemas, procedimientos adicionales a la atención primaria, toma de muestra de laboratorios adicionales y estudios imagenológicos. Para hablar de neurotrauma, que es lo mismo que trauma craneoencefálico, vamos a hablar de la epidemiología, la fisiopatología del mismo, la valoración clínica e imagenológica inicial, las neuroimágenes de un trauma de un trauma craneoencefálico, las neuroimágenes de un trauma raquimedular, el manejo prehospitalario del trauma craneoencefálico y trauma raquimedular, el manejo dentro del servicio de urgencia del paciente en estado grave y moderado a severo, trauma raquimedular cervical completo o incompleto y trauma raquimedular torácico alto. También el manejo del paciente en estado no grave, trauma raquimedular torácico bajo o lumbosacro, manejo quirúrgico del trauma craneoencefálico y trauma raquimedular, y a resultados de los pacientes con trauma craneoencefálico y trauma raquimedular, además del manejo del trauma craneoencefálico y trauma raquimedular en cuidados intensivos. Entonces vamos a iniciar con la valoración y manejo del paciente politraumatizado. En general debería existir una organización en el equipo de trauma, es decir, debería haber un líder, debería haber adicional más médicos y personal de enfermería que nos estén ayudando para poder darle la mejor y más óptima atención al paciente. Como le estaba explicando, se organiza en un equipo. Existe el equipo primario, existe el equipo secundario. El equipo primario en general es el cual recibe a los pacientes. Este puede ser desde los bomberos que acuden a la emergencia hasta los primeros médicos que tienen contacto con el paciente por primera vez dentro de un ambiente hospitalario. Luego podemos hablar del equipo secundario, que son los interconsultantes, los especialistas y los que llevan ya, los que tienen ya alguna intervención directa con el paciente para tratar la manera de tratar el trauma que esté presentando. Entonces, en general se dice que la organización una organización del equipo, ya sea primaria o secundaria, deben contar y deben de poder aportar una atención de calidad hacia el paciente, deben ser capaces para atender la emergencia o la eventualidad que puede padecer el paciente. Y por supuesto, entre el equipo primario o secundario debe haber una buena comunicación y y una buena dinámica para que pues, el paciente tenga los mejores resultados. Entonces vamos a hablar de la evaluación y el manejo primario en, en trauma craneoencefálico. Iniciando, vamos a, a mencionar que hay que estar identificando simultáneamente y tratando simultáneamente situaciones de riesgo. Y es por eso de que tanto en los hospitales como en la atención prehospitalaria tenemos un memotécnico bastante sencillo de recordar, que es el ABCDE. Y en este caso agregamos uno extra que es el F, que son los que voy a explicar a continuación. Entonces, el A, en la evaluación de manejo primario, va a evaluar airways, es decir, vía aérea y control cervical, para estar seguro completamente que las vías aéreas están completamente despejadas y al mismo tiempo que hacemos control cervical para tratar la manera de hiperextender el cuello y poder ver si hay algún objeto extraño que esté obstruyendo la vía aérea. Posteriormente tenemos la B de breathing, ventilación, es valorar si el paciente prácticamente pues está respirando, está ventilando apropiadamente, si el murmullo vesicular es audible bilateral, si tiene buena entrada y salida de aire a nivel de los dos campos pulmonares. Por consiguiente tenemos la C de circulation, en donde miramos circulación y control de la hemorragia. Hay veces de que algunas literaturas dicen de que la C es una de las más importantes, y de las primeras que deberíamos de valorar y evaluar, debido a que si el paciente viene con una hemorragia activa, pues hay que tratar de frenar esta antes de poder proseguir con la demás evaluación del manejo primario.
La D es de disability, es decir, la evaluación neurológica del paciente. Aquí podemos utilizar algunas escalas para poder determinar el estado neurológico del paciente, que posteriormente vamos a mencionar en este mismo video. Eh, Sigue la E de exposición. em, es decir, tenemos que exponer completamente a nuestro paciente con un trauma craneoencefálico o ya sea con cualquier tipo de trauma para valorar e inspeccionar en el cuerpo del paciente si no tiene más lesiones asociadas, si no tiene fracturas o si no tiene más o si no tiene hemorragias que no podamos ver a simple vista ya que pues, el paciente está vestido. Y por último, el extra que tenemos en este video es el F, que es el manejo del dolor. Por supuesto, vamos a manejar el dolor dependiendo del diagnóstico de nuestro paciente y de la cantidad de estudios que ya tengamos con el mismo. No podemos aliviar a un paciente lastimosamente hasta que pues tenga un diagnóstico ya dicho, ya prescrito, debido a que a veces el dolor es fundamental para el diagnóstico y el manejo posterior del paciente. Es por eso de que pues, no los aliviamos inmediatamente, sino que preferimos tener un diagnóstico ya certero antes de poder aliviarlos, porque como les comento, el dolor es una fuente importante y es una ayuda bastante factible para poder realizar algún diagnóstico en los pacientes politraumatizados. Entonces, tenemos esta imagen de la evaluación del manejo primario, de la evaluación y manejo primario de los pacientes politraumatizados, en los cuales debería de conformarse y equiparse por un equipo que está atendiendo al paciente politraumatizado. En este caso, tenemos ejemplificado el número uno, como un líder, el que está tomando tiempo, el que está también dirigiendo al equipo completo para saber cómo manejar exactamente al paciente, el que tiene que llevar un orden en cuanto a la evaluación del manejo primario del paciente y pues seguido de equipo de enfermería, de más médicos, miembros del equipo que están establecidos para hacer ciertas actividades que ya están predichas, como por ejemplo la toma de laboratorio, la toma de presión arterial, que no necesariamente pues la tiene que hacer un médico certificado, sino que también la puede hacer un personal de salud que esté entrenado para este tipo de situaciones, siempre dirigido por el líder del equipo que está realizando la evaluación del manejo primario del paciente politraumatizado. La vía aérea, el control de la columna cervical es pues bastante importante debido a que es la principal salida, se podría decir, de toda la médula espinal. Entonces tenemos que tratar de manejar bien el cuello, porque además es un sector en donde existen muchas zonas de transición, tanto aérea, vascular, nerviosa, linfática, ganglionar, ¿verdad? Para mencionar algunas. Entonces tenemos que tener un adecuado control cervical para tratar de disminuir el daño que pueda generarse a largo plazo o posterior al trauma en el paciente. Entonces se dice que vía aérea el control de la columna cervical es de máxima prioridad y tiene como objetivo principal poder evitar la hipoxia. Entonces, al hiperextender el cuello, además de poder verificar que no tenga ningún cuerpo extraño o algún sitio de obstrucción en la vía aérea, también al hiperextenderlo, lo que hacemos es aperturar completamente la vía aérea, darle una posición más anatómica a la tráquea para que esta, y a la orofaringe, para que éstas puedan tener una mayor permeabilidad. Todo paciente politraumatizado está descrito que tiene una vía aérea difícil, puede ser debido a déficit neurológico, puede ser debido a trauma directo, puede ser debido a hemorragia, puede ser debido a un sitio de obstrucción, ¿sí? Por ende, es categorizado como una vía aérea de difícil manejo, ¿sí? Una de una de los diagnósticos o uno de los síntomas o signos que podrían ayudarnos para hacer un diagnóstico en cuanto a una vía aérea la que está obstruida o que no está permeable, podemos mencionar la ronquera, podemos mencionar estridor, por supuesto, la dificultad respiratoria y la ausencia, pues, de respuesta en el paciente.
Entonces, dentro de las causas tenemos obstrucciones directas e indirectas, tenemos cuerpos extraños. em, Ahora mismo los voy a desglosar. Entre las causas directas o indirectas de trauma, pueden ser, valga la redundancia, un trauma completamente directo a nivel cervical, o un indirecto puede ser un trauma cerrado de tórax, que al final de cuentas para obstruyendo también la vía aérea superior. Un cuerpo extraño puede ser desde una dentadura, puede ser sangre, podemos hablar de vómitos, hematomas compresivos, también podemos hablar de neoplasias, em, entre otros, ¿verdad? Entonces, el tratamiento en general es revisar la cavidad oral, extraer completamente todos los cuerpos extraños que podamos observar dentro de la misma. Esto lo podemos hacer ya sea digitalmente, aunque no se recomienda siempre poderlo hacer debido a que pues el paciente a veces no está del todo no está del todo alerta u orientado y puede lastimar al médico o al personal de salud que lo está atendiendo con la dentadura. Y otra de las maneras de poder realizar la extracción de cualquier tipo de cuerpo extraño es mediante la succión, como por ejemplo cuando tenemos vómitos o sangre, ¿verdad? Hematomas. Otra de las maneras en las cuales podemos revisar o extraer cuerpos extraños es mediante pinzas. Estas pueden ser, estas deberían en un mundo ideal ser estériles para poder ingresar hacia la vía aérea y poder extraer cualquier tipo de cuerpo extraño que pueda estar obstruyendo la misma. Entonces, para asegurar la vía aérea en un paciente que nosotros tenemos sospecha, en el cual no es permeable la vía o bien el paciente no va a poder mantener la vía aérea, tenemos estas opciones. Una, se puede poner una cánula nasofaringea. Estas se colocan en los pacientes que están conscientes o por lo menos que no estén en un estado neurológico deteriorado, debido a que si el paciente está relativamente consciente y no tiene un estado neurológico deteriorado, podemos con esta cánula orofaringea evitamos el reflejo nauseoso y evitamos que el paciente esté peleando contra el instrumento que prácticamente está manteniendo permeable su vía aérea. Y por otro lado tenemos la cánula orofaringea, que es, este lo utilizamos en pacientes que están pues completamente inconscientes o en un estado neurológico depletable, en el cual el paciente pues no va a ser capaz por él mismo de mantener una vía aérea permeable y de seguir respirando por él mismo. Hay que hacer la elevación de la mandíbula. Esto nos sirve también nos sirve como para extender, hiperextender el cuello, ¿sí? Para poder verificar completamente si existe algún o no cuerpo extraño dentro de la vía aérea. Además de que, como ya mencioné, tiende a extender y a permeabilizar de una mejor manera la vía aérea, por lo cual es uno de los principales pasos a seguir al momento de evaluar un trauma craneoencefálico o bien un paciente politraumatizado. Entonces, se dice, la literatura dice que con un Glasgow menor a 8 puntos deberíamos de administrar o de colocar una vía aérea definitiva debido a que el paciente no va a ser capaz por él mismo de poder mantener su propia vía aérea permeable. Más adelante en la plática les voy a mencionar la escala de Glasgow para que tengamos presente qué es exactamente lo que nos dan los puntos, qué parámetros son los que tomamos para dar los puntos a los pacientes en una escala de Coma y Glasgow. Entonces, existen diferentes maneras de mantener permeable la vía aérea, dentro de las cuales podemos separarlas como los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Para empezar con los no quirúrgicos, ya he mencionado anteriormente varias metodologías para mantener la vía aérea permeable. La que está ejemplificada en este cuadro es una intubación orotraqueal. Es decir, este paciente pues ya relativamente tiene un estado neurológico depletado y no puede mantener su vía aérea por él mismo. Por ende, hay que realizar una intubación orotraqueal para asistirlo ventilatoriamente y que no deplete su sistema respiratorio. Otra manera de realizar una intubación es una intubación nasotraqueal, que es relativamente y casi lo mismo que la ventilación orotraqueal, pero el sitio de inserción o de colocación del tubo es diferente. En orotraqueal lo vamos a colocar directamente dentro de la cavidad bucal y el nasotraqueal dentro de la cavidad nasal.
La diferencia está dada, por ejemplo, en pacientes que necesitamos mantener la boca abierta o necesitamos explorar la orofaringe y pues el tubo no lo va a impedir, si en dado caso tenemos el tubo orotraqueal. En estos casos es donde utilizamos la intubación nasotraqueal. Es un poco más compleja. El médico o el tratante debe estar un poco más entrenado para poder colocar una intubación nasotraqueal versus una intubación orotraqueal. Y luego, pues tenemos las quirúrgicas para tratar de mantener la vía aérea permeable, que esta sería una cricotiroidectomía y una traqueostomía. Prácticamente ambos consisten en comunicar el tubo de la vía aérea desde la parte interna de nuestro cuerpo y exteriorizarlo con una prótesis para que el paciente pues, pueda mantener su vía aérea permeable. Entonces, indicaciones de una vía aérea quirúrgica, ya habiéndolas conocido, podemos mencionar edema de la glotis, una fractura de la laringe, hemorragia orofaringea severa, intubación nasal u oral eh, prolongada. Cuando los pacientes tienen una intubación, se dice que aproximadamente por más de 7 días, ese paciente empieza a generar edema y empieza a generar edema alrededor de las paredes del tubo, por ende posteriormente va a ser muchísimo más difícil poderlo extubar, debido a que estas paredes van a realizar oclusión de la vía aérea. Por ende, si el paciente está crónicamente ventilado e intubado, será necesario hacerle por lo menos una traqueostomía para poder manejar la vía aérea y pues que ésta no colapse. Protección de la columna, como ya lo he platicado previamente, debe mantenerse hasta descartar cualquier tipo de lesión cervical. Hay que evitar movimientos de rotación, flexión, extensión de cabeza y de cuello, debido a que estos movimientos pueden lacerar o lastimar o herir un poco más la herida ya provocada inicialmente y por la cual está consultando al centro hospitalario. Entonces aquí hay unos ejemplos de unas imágenes de cómo es que se debería o cómo es de que tendrían que colocar el collarín. Bueno, nos seguimos con ventilación. Una ventilación adecuada es igual a una oxigenación y perfusión tisular suficiente como para poder mantener con vida al paciente. La valoración el inciso B del ABCDF, el paciente con trauma múltiple en general busca lesiones en la pared torácica, en la pleura, en el parénquima pulmonar y en el árbol bronquial. Las complicaciones más frecuentes pueden ser neumotórax a tensión, tórax inestable con contusión pulmonar, neumotórax abierto y hemotórax masivo. Y dentro del manejo de las complicaciones, si es, por ejemplo, si es, hablando de las complicaciones, si es, por ejemplo, se debe utilizar oxígeno suplementario para poder asistir en la ventilación del paciente. Esta, en general, podríamos utilizarla de manera mecánica con un ambú o con una máquina en la cual le llamamos ventilador para poder aportarle oxígeno al paciente y favorecer el intercambio gaseoso dentro del mismo, debido a que pues este no es capaz de mantenerlo. Posteriormente seguimos con circulación y control de la hemorragia, que es uno, como les comento en algunas literaturas, sale este como primero en lugar del A. Entonces, este lo que en general va a ver es de que no haya ningún tipo de sangrado externo evidente y si pues existe hay que controlarlo de manera inmediata. También va a intentar localizar sangrados internos, lo que por supuesto supone un reto debido a que en ese momento no tenemos ningún tipo de imagen en la emergencia, ¿sí? Y se debe sospechar, según el mecanismo de trauma, cualquier tipo de lesión, ya sea externa o interna. Se dice en general que el volumen circulante en un paciente es de 70 mililitros por kilogramo. Entonces, cada paciente va a tener un volumen circular diferente, por ende, cada paciente va a tener un punto de choque diferente según cuánto líquido o sangre haya perdido. Entonces, el estado de choque se define como una perfusión, como una mala perfusión orgánica y una oxigenación tisular deficiente. Estas se pueden evaluar con la conciencia, con el color, perdón, de la piel, con los pulsos, con el llenado capilar, para estar seguro de que pues, el paciente esté o no esté en un estado de choque. La presencia del pulso radial indica que el paciente tiene al menos, por lo menos,
de 80 a 90 milímetros de mercurio de presión. Eh, Muy bien, entonces seguimos con sangrado interno. Esto lo vamos a desglosar tanto en trauma abdominal como en trauma torácico. Y también vamos a desglosar el área de sangrado, la sospecha clínica y estudios complementarios. Entonces, dentro del área de sangrado del trauma abdominal, lo que nos preocupa es la cavidad peritoneal. Hay que tener una sospecha clínica de estigmas de traumas abdominales, estado de shock por pérdidas sanguíneas, dolor abdominal por irritación peritoneal y, por supuesto, la irritación peritoneal de cualquier índole o tipo. Y por último, ¿qué tipo de estudios podemos realizar a un trauma abdominal? En general se realiza un FAST para tener a primera instancia, algún tipo de diagnóstico que nos pudiese orientar hacia el paciente, además de que si está estable, requiera o no una intervención quirúrgica inmediata. Otra de las maneras, se puede hacer un lavado peritoneal, que consiste en que el paciente pues está completamente dormido. Nosotros colocamos un poco de anestesia periincisional. Bueno, siguiendo con el trauma abdominal, cavidad retroperitoneal del área de sangrado, hay que tener sospechas clínicas de estigma de trauma abdominal, estado de shock, signos sugestivos de fractura de pelvis. Y los estudios complementarios que le podemos realizar a la cavidad retroperitoneal es una radiografía simple de pelvis o bien una tomografía de abdomen completo con medio IV. Y por último, tenemos el trauma torácico, en el cual el área de sangrado, pues obviamente será la cavidad pleural. La sospecha clínica serán estigmas de trauma torácico, estado de shock, signos clínicos compatibles con hemotórax, dificultad para respirar. Y los estudios complementarios que se puede realizar a este paciente sería algo tan sencillo como una radiografía simple de tórax. Y por supuesto, si tenemos duda, un IFAST. Además de que es el primer contacto con algún estudio que nosotros llegamos a tener. Por ende, es muy importante tener el IFAST a la mano para poder realizar un diagnóstico más certero. Entonces, la actividad eléctrica sin pulso en general está dada por un taponamiento cardíaco y la famosa triada de Beck. La famosa triada de Beck se conforma por tres, ya que es triada, por tres elementos principales, las cuales son la distensión de las venas del cuello, los ritmos cardíacos atenuados o disminuidos o incluso pueden estar ausentes y la hipotensión. También podemos hablar de neumotórax, atención y volumen y hipovoluminemia exagerada. La escala de coma de Glasgow es una escala que utilizamos dentro del ámbito hospitalario para poder determinar si el paciente amerita o no estudios, amerita o no intubación, amerita o no observación, amerita o no seguimiento. Otra de las situaciones que nos puede dar, tenemos un paciente, la determinación del tamaño pupilar y la respuesta a la luz permiten saber si existe laceración y si bien se necesita algún tipo de tratamiento quirúrgico, laceración encefálica. El efecto del alcohol y las drogas sobre el estado neurológico no debe ser superpuesto a las posibilidades de las lesiones craneales internas. Manejo del dolor. Es una función vital del sistema nervioso que pues el dolor nos alerta o nos prepara para posibles presentes daños. Es importante disminuir el dolor sin afectar el estado neurológico, debido a que pues el estado neurológico nos va a estar ayudando para crear la mejor tipo de diagnóstico posible. Y por último, la analgesia multimodal, que tiene una incidencia en Estados Unidos menor de la que podríamos creer, alrededor del 20%. Entonces, para la revaloración de la situación del paciente, lo podemos subdividir nuevamente en reevaluación primaria, anamnesis, un examen físico detallado del sistema completo del paciente, procedimientos adicionales a la atención primaria, toma de muestra de laboratorios adicionales, estudios de imagen y profilaxis antibiótica. Como paciente politraumatizado, debe tener protección de la columna, como ya bien lo mencionamos, y tiene una lesión, si tiene una lesión por encima de las clavículas. Hay que a toda costa evitar la rotación, la flexión, la extensión de la cabeza y el cuello, a menos de que solo sea la hiperextensión para poder valorar las vías aéreas y no, si no tener ningún sitio de obstrucción.
Entonces, dentro de la amnesis posterior a la evaluación primaria y secundaria, se debe cumplir la mayor información posible, ya que si una buena anamnesis nos da el 70% del diagnóstico del paciente. Se interroga al paciente y en dado caso el paciente no esté apto para poder platicar, se interroga a la persona que lo está acompañando. En su defecto, la información proporcionada eh, la proporciona el personal de enfermería. Yo no lo puedo agarrar. El objetivo es identificar los síntomas asociados y las patologías coexistentes, uso de medicamentos, alergias, hungrías, la última comida de embarazo y mecanismo de trauma. Al examen físico, hay que realizar un examen físico exhaustivo, no difiere del realizarlo habitualmente, de forma sistemática y cefalocaudalmente para llevar un orden. Evaluar anterior y posteriormente al paciente movilizándose en bloque. Dar especial atención al examen neurológico. Escala de coma de Glasgow, valoración de los pares craneales, valoración de la fuerza muscular y sensibilidad, reflejos osteotendinosos, alteración neurológica focal, es decir, parestesias. Entonces, como bien les comenté, aquí tenemos una tabla en donde tenemos desglosado la escala de coma de Glasgow. Se divide en tres grandes grupos: el motor, el verbal y el ocular. El ocular es el que menos puntos da. Una puntuación menor a 22, una puntuación menor, pero menor a 8 en la escala de coma de Glasgow es indicación de ventilación mecánica. Entonces, hablamos de los ojos, le da 4 puntos si la apertura de los ojos en el paciente es completamente espontánea, le damos 3 puntos si la apertura de los ojos del paciente obedecen o por lo menos intentan seguir una instrucción médica, ¿sí? Tenemos 2 puntos para dolor, que localiza dolor en la palma de la mano, y tenemos por último la paciente que no logra respirar. En la verbal tenemos 5 puntos si el paciente está hablando orientado y conversando con fluidez. 4 puntos si el paciente está desorientado y hablando con fluidez, sin embargo, sin sentido. 3 puntos da la escala de coma de Glasgow en un paciente con palabras inapropiadas. Esto no quiere decir que el paciente esté diciendo malas palabras, a lo contrario, sino que el paciente dice él, se insertó también un cable en la oreja, por lo cual decidió consultar. Y la motora da 6 puntos, orden verbal, si obedece una orden verbal, 5 puntos si localiza el dolor, 4 puntos se realiza retirada al momento de infligir dolor, en la extensión, en, e- en la extensión también, y 1 punto si pues el paciente no tiene ninguna respuesta. Entonces es importante recalcar que en la cama de cola de Glasgow, en dado caso el paciente no tiene absolutamente nada, es porque eres estéril. También tenemos la escala de Daniels para evaluar la fuerza muscular. Tenemos 0 puntos si hay una ausencia de la contracción, 1 punto si hay una contracción sin movimiento, 2 puntos le podemos dar al paciente si tiene un movimiento completo sin oposición de la gravedad, es decir, un 25% de la fuerza muscular. 3 puntos al movimiento, que puede vencer la acción de la gravedad, es decir, un 50% de la fuerza muscular. 4 puntos al movimiento con resistencia parcial, es decir, un 75% de la fuerza. Y 5 puntos movimientos con resistencia máxima, es decir, 100 puntos de fuerza o 100% de fuerza. También se puede revisar la reflexia. Por ejemplo, se le da 0 puntos al paciente si tiene arreflexia. Esto quiere decir que tiene reflejo ausente y ni siquiera se palpa ningún tipo de contracción muscular. Le podemos dar 1 punto si el paciente tiene una hiporreflexia, la cual será una respuesta ligeramente disminuida, el reflejo presente, pero los que se aprecian son por palpación de la contracción muscular. Dos puntos si el paciente está pues completamente normal, si el reflejo está activo, con desplazamiento de la parte accional del músculo. 3 puntos se le puede dar al paciente que tiene una hiperreflexia por reflujo hiperactivo. Y por último, 4 puntos a una paciente con reflejo, no, no, ¿qué es? No, marcadores hiperactivos. En todos los procedimientos adicionales a la evaluación primaria, como ya los he mencionado con anterioridad, se puede colocar solución nasogástrica, se puede colocar sonda orogástrica también, y fuimos a colocar
La toma de muestra de los medicamentos, la toma de muestra para laboratorios adicionales de un paciente que viene con trauma raquimedular o bien con trauma craneoencefálico. Es necesario realizarle una hematología completa y determinar cuánto tiene de hemoglobina, de hematocrito, como para poder saber si el paciente va a tener una buena o una mala evolución. ¿Sí? Se realizan de la misma manera gases arteriales o venosos, los cuales necesitamos con énfasis en el déficit de base para poder determinar si el paciente está teniendo una situación de necrosis o bien de hipoxemia. Sin embargo, pues si los gases arteriales están bien, no va a meritar ningún tipo de oxígeno suplementario. Si los mismos no están bien, vamos a tener que colocarle oxígeno suplementario. Otra de las medidas que se puede tomar para exámenes séricos es un HCG beta, el cual va a determinar eh, si la paciente está o no está embarazada. E incluso nos puede notar cuánto tiempo gestacional esta misma tiene. Adicional a eso, podemos solicitar un glucómetro para saber de que el paciente no tenga hipo o hiperglicemia y si tiene alguna de estas dos condiciones, poderlo tratar. Vamos a pedir una orina, pero lo importante de la orina prácticamente van a ser electrolitos para poder calcular el FENA y asimismo poder calcular la tasa de filtrado glomerular del paciente que tenemos, hipotéticamente en el paciente que tenemos enfrente hablando. Entonces, adicional a todo lo que ya comenté, es necesario realizar una profilaxis antitetánica y antibiótica. ¿Cómo hacemos eso? Toda herida lacerada o producto de un trauma está potencialmente infectada hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, se puede decidir colocar toxoide tetánico, 0,5 miligramos intramusculares, cefazolina, 1 gramo o 2 gramos, dependiendo de qué tipo de cirugía le hayan dicho y la cobertura de la guardia dependiendo del área de lesión. Bueno, nos vamos con neurotrauma o bien trauma craneoencefálico, como lo conocemos en general. Entonces, dentro de la epidemiología hay varias regiones y subestimaciones del Países Bajos de bajos y medianos ingresos. Existe una estimación de que de 200 a 600 lesiones por cada 10.000 personas a nivel mundial. Por ejemplo, para mencionar un país, tenemos el más típicamente estudiado, o por lo menos el que más saca reportajes, que es Estados Unidos, que tiene 5,3 millones de personas con discapacidad relacionada a un trauma craneoencefálico severo. En Europa hay 7,7 millones de personas con discapacidad de trauma craneoencefálico. Las causas principales de estas pueden ser accidentes de tránsito, de que lo arrollen, sí, un mismo automóvil, puede ser que lo haya disparado. Conceptos básicos que debemos determinar y de saber es, por ejemplo, el cráneo y el canal vertebral son estructuras rígidas completamente. Por ende, rígidas se sobreentiende que no son flexibles. Bueno, entonces, como ya mencioné, entre los conceptos primarios de cráneo y canal vertebral son estructuras rígidas. Se puede dar una lesión primaria, la cual será irreversible, daño en tejido óseo, meningio, cerebral o medular. Y la lesión secundaria inició minutos después de la lesión, pero tiene una progresión simple. Entonces, y una lesión terciaria, hay que hacer una isquemia tisular cerebral y una respuesta antiinflamatoria, además de que el compromiso de la presión de la perfusión cerebral y medular. La respuesta inflamatoria mediadora del tiempo máximo de expresión y recuperación natural. La importancia de la atención preprimaria y manejo quirúrgico temprano. Mayor mortalidad y discapacidad de ausencia de atención adecuada
y necesidad de intervención rápida y eficaz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una tomografía en cortes axiales de un paciente que pues se le realizan estudios de imagen. Entonces las neuroimágenes, además de ayudarnos a realizar una clasificación, también existen tablas que nos ayudan a localizar de una mejor manera, más rápida, más sencilla, más organizada, sobre un paciente que le vamos a dar manejo en conjunto. Entonces existe la clasificación de Marshall, en donde la lesión 1 es difusa, no hay patología intracranial y es visible en tomografía cerebral. Luego tenemos la lesión 2, que es difusa también, en donde las externas presentes pero con desviación a la línea media menos de 0.5 milímetros. Y o lesión de la densidad alta. Podemos observar que sea asimétrica y que no tenga, que sea asimétrica, perdón, y que no tenga normalidades. Que el volumen, que tenga adecuados volúmenes, ya sea de sangrado y o de líquido em, intraventricular, que las cisternas se ven apropiadas y no dilatadas, ni colapsadas, ni movidas de la línea media, que no tenga, por supuesto, desviación de la línea media y y que no hayan elementos externos en el mismo. Entonces, criterio de cirugía inmediata es de que se localice una lesión tipo masa no evaluada epidular mayor de 30 milímetros de volumen. Mililitros de volumen. La lesión tipo masa no evacuada subdural mayor a 10 mililitros de volumen. La lesión tipo masa subdural en combina- en de- con desviación mayor de 5 milímetros de la línea media. Lesión tipo masa intracerebral mayor de 50 mililitros, perdón. Y lesión difusa del 1 al 4 con desviación de la línea media mayor de 5 milímetros y con obliteración de cisternas. Entonces, ¿qué se le realizan a estos rayos X en términos generales básicos y fáciles? Rayos X, TAC cerebral y resonancia magnética. La clasificación de fracturas torácico-abdominales o AO Spine tiene dos tipos, bueno, tres, perdón, el tipo A, el tipo B y el tipo C. En el tipo A son lesiones por compresión, en general pueden ser fracturas, pueden ser discos intervertebrales, puede ser que se esté generando presión inguinal por cambios degenerativos de su columna. Tipo, la tipo B son lesiones por distracción. Entonces puede ser las que tenemos en el dibujo. Y opción C, lesión por translocación. Entonces el paciente tiene una anter o una retrolistesis que pues por supuesto hay que instrumentar o evaluar lo más rápido posible. Por supuesto, siguiendo los parámetros que ya conocemos y hemos platicado en esta charla. El objetivo del manejo se centra en limitar las lesiones secundarias y terciarias y cuaternarias, tomando las siguientes medidas. Neuroprotección fisiológica, por supuesto, hay que manejar em, las situaciones especiales que se están dando en el servicio, control de hipertensión endocraneal, intrarraquídea, por supuesto, cuidados generales de soporte a todos los órganos inherentes, a toda la patología crítica, mantenimiento de una adecuada presión de perfusión cerebral y medular. Se han descrito 6 variables principales que se deben garantizar para una protección, una neuroprotección conocida como las 6 Ns. Y mantener un ciclo, un círculo de cadena positiva. Entonces, hay que estar seguro de que el paciente está en normotenia, que sería normotermia, que sería la primera N, en una temperatura rectal menor a 37.5. Una normomononatremia, y el paciente permanezca en 135 a 145 milicavalentes sobre el litro de sodio. Una normoglicemia, que el paciente permanezca, en general debería aparecer a menos de 150. em, una normocapnia, con una presión de dióxido de carbono de 35 a 40 milímetros de mercurio. Una normoxemia, que el paciente esté saturando arriba de 92 por ciento de saturación. Y una normovolemia para permanecer o para que permanezca la vía aérea, perdón, la circulación permeable. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.